La práctica pedagógica, pues, va a ser nuestro objeto de permanente reflexión con el propósito de que cada uno de nosotros en nuestras instituciones nos convirtamos más en solución que en carga, que en problema o en justificación. Es la tendencia que tenemos los seres humanos de justificarnos, de esperar que otro sea el que haga. Y realmente, pues, en la medida en que nosotros podamos, debemos actuar por distintas razones, por nuestra condición de ser natural, social y, por supuesto, por vocación. Y hay pues muchas razones que nos llevan a los docentes a mirar que a través de la educación se pueden generar cambios sociales. Dentro de la dimensión corporal, que si nosotros miramos un momentico en qué área del ser está, la dimensión corporal, por supuesto, está en el cuerpo. Pero ¿qué función tiene la dimensión corporal? La dimensión corporal, pues, es la posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a sí mismo desde su cuerpo y con su cuerpo, de reconocer al otro y ser presencia material para éste a partir de su cuerpo. Incluye también la posibilidad de generar y participar en procesos de formación y desarrollo físico y motriz. En el caso de la dimensión corporal o del cuerpo, quiero también decirles que si nosotros no tuviésemos cuerpo, sería muy difícil que las otras dos áreas funcionaran, que el área espiritual y el área emocional o el área del alma funcionara. Necesitamos estar en un cuerpo. Entonces, digamos que esta dimensión estaría inmersa de alguna manera dentro de esa integralidad. Nosotros utilizamos el cuerpo, por ejemplo, en el área emocional cuando expresamos afecto, cuando damos la mano, cuando damos un abrazo, cuando sonreímos. Y en el espíritu porque también hablamos, ¿verdad? También nos comunicamos. Entonces, en ese sentido es muy importante, ¿no? Que nosotros vayamos mirando la integralidad cuando se trate de manejar al otro, especialmente en este momento a nuestros estudiantes y hoy que estamos trabajando con la inclusión dentro de las instituciones educativas y que cada día, pues, digamos, los deberes se están dejando entrever menos y nos están exigiendo más derechos. Bueno, ya ese es un tema de reflexión más adelante. La dimensión comunicativa, a mi manera de ver, también está inmersa en las tres áreas, porque yo comunico con mis gestos, comunico con mis ademanes, comunico con mis acciones, con mis obras. Estoy hablando, esa es una constante en el ser humano. Miremos, por ejemplo, que yo la tengo aquí muy caracterizada con un color, porque me parece muy importante esta área, porque es como el fundamento, es como yo diría que se convierte en fortaleza, se convierte en debilidad, se convierte en una amenaza en cualquier contexto social, sea familiar, sea de cualquier estrato, cualquier, digamos, contexto en el que estemos nosotros observando, participando. Si nosotros miramos, por ejemplo, el Congreso de la República, ¿dónde está la debilidad? ¿Dónde está la fortaleza? Está en la dimensión
comunicativa que también pone a funcionar las tres áreas, ¿verdad? La comunicación también es un tema que lo vamos a recordar. Yo les voy a enviar en ese material, pero también es importante que lo tengamos muy en cuenta porque la razón del ser como tal está básicamente en esta comunicación. Entonces, esta dimensión comunicativa la podemos definir como el conjunto de potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de significados, su interpretación y la interacción con otros. Recordemos que la interacción con otros se convierte en uno, es algo genético, es una necesidad. Y dos, la razón de ser de la educación es una función social. Entonces, por eso cobra mucho sentido y mucha vida la dimensión comunicativa. Igualmente, como les decía, está inmersa en las tres áreas. El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para interactuar con otras, estableciendo comunicación donde se da o se recibe información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o emociones de los otros. Los diferentes sentidos que las personas encuentran cuando interpretan los distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura. Recordemos que hemos ido hablando mucho de lo que es cultura y que indudablemente aquí se comienza mucho a manifestar a través de la dimensión comunicativa. Igualmente, pues la dimensión estética, que diríamos que la dimensión estética, pues no la tengo aquí como muy señalada, pero la dimensión estética indudablemente está dentro del área corporal o dentro de lo que se llama cuerpo y que hace parte de estas tres funciones, ¿verdad? De la fisiología, de la morfología y de la anatomía. Entonces, esta dimensión estética que permite en el ser, permite desarrollar la capacidad para interactuar consigo mismo y con el mundo desde la sensibilidad, apreciando la belleza, ¿verdad? O sea, la belleza es algo natural en el ser, es algo que debe darse. Cuando uno no lo expresa su belleza, quiero decirles que hay conflicto, hay necesidades. Por eso las relaciones interpersonales en ciertos contextos, yo diría que en todos los contextos, porque si vamos a mirar el contexto de los médicos, es difícil. Si vamos a mirar el contexto en una sala de profesores, más conflictiva. A nivel de la familia, pues indudablemente. ¿Por qué? Porque no desarrollamos esta sensibilidad de la belleza expresando su mundo interior. A nosotros nos cuesta mucho, mucho, nos gusta aparentar, nos gusta como siempre esconder aquello, ese yo, que es muy personal, en fin, pero nos cuesta, nos cuesta. Entonces, por eso la estética se encarga como de desarrollar esa capacidad para ser auténtico. Una persona auténtica es aquella que se muestra tal como es, que ustedes llegan a mi casa y es la misma Clara, que estoy en cierta sitio o cierto contexto y soy la misma. Eso es ser auténtico. Pero hay que desarrollar, pues tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad para que podamos nosotros expresar esa belleza que hay en nosotros, porque un buen concepto de sí mismo es cuando yo reconozco mis fortalezas, mis debilidades y mis amenazas. Entonces, si hay un buen concepto,